El talento inesperado, cuando me inscribí para ser el único humano en una nave llena de alienígenas con tentáculos, esperaba algunas cosas. El aire estaría húmedo. Mis compañeros de tripulación ocuparían espacios inusuales y yo ganaría una reputación como el alto que podía alcanzar estantes altos sin una escalera. Todo esto era cierto, pero me sorprendió descubrir que mi voz era considerada un talento especial. Al conocer a la capitana, la saludé con una frase en su idioma, algo que había practicado. Durante el viaje mi pronunciación probablemente era terrible, pero considerando que el idioma sonaba como una mezcla de chillidos y flatulencias, pensé que fue un éxito para mi sorpresa. La reacción de la capitana fue de asombro. Sus tentáculos naranja oxidado se agitaron en diversión mientras intentaba mantener una cara desconcertada. Este no fue el final de las sorpresas más tarde, cuando informé de un misterioso sonido del motor flotante, imitándolo. Guerra seguido de un chillido, mis compañeros de tripulación estaban asombrados. Era una habilidad trivial para mí, pero aparentemente era algo extraordinario de donde venían. Deseaba poder presentarles un loro. Se habrían quedado atónitos a pesar de la emoción inicial. Mi talento vocal se convirtió en una curiosidad desenfadada entre la tripulación. Era una fuente de bromas y un remedio para el aburrimiento. Sin embargo, durante nuestra última entrega, a mi voz resultaría ser más significativa de lo que nadie esperaba. Estábamos transportando materiales de construcción C a una luna recién terraformada. El sitio estaba lleno de robots y algunos supervisores orgánicos, todos estresados, mientras trabajaban contra el reloj para preparar para los habitantes entrantes. Habían encontrado un problema, una escasez de un tipo específico de varilla de soldadura. Gracias a nosotros, recibimos sus suministros a tiempo, pero había surgido otro problema. El misterio de la planta invasora. La jefa de construcción, Tavi, que se parecía a un escarabajo verde iridiscente, parecía inquieta. Su antena se movió mientras explicaba la situación. Sospechaba que era un sabotaje, pero no perdonó a sus trabajadores para que buscaran el problema. Había rastros de una planta en particular conocida por su naturaleza invasiva y temía que la hubieran colocado cerca para causar problemas. El capitán Roman, siempre dispuesto a ayudar por el precio justo, aceptó hacerse cargo de la tarea mientras continuaban las negociaciones. Me mantuve apartado tratando de no llamar la atención. Era el más alto de la tripulación y agacharme para susurrar sería incómodo. Mis compañeros de tripulación, cada uno con sus peculiaridades, estaban ocupados con sus propias observaciones. Cuando terminó el regateo, el capitán nos hizo una señal para que la siguiéramos. Tavi nos llevó a una pequeña nave espacial donde nos mostró una hoja amarilla de la planta sospechosa. El olor era poderoso y mentolado, casi como una pasta de dientes convertida en arma. Los rostros arrugados de la tripulación reflejaban mi propia incomodidad con las instrucciones de Tavi. Partimos para buscar la planta invasora. Nuestra nave espacial hizo un rápido trabajo del viaje. Aterrizamos en una luna cubierta de plantas púrpuras y verdes. Comenzamos nuestra búsqueda entre el musgo y helechos gigantes. A pesar de nuestros esfuerzos, la planta amarillenta permanecía esquiva. El paisaje de la luna era una mezcla de pilares de roca naturales y elementos recientemente terraformados. Era difícil distinguir lo que estaba originalmente allí y lo que se había agregado recientemente. La búsqueda parecía interminable, pero nuestra determinación nos mantenemos avanzando. El descubrimiento inesperado. Mientras continuábamos nuestra búsqueda, la charla de la tripulación se convirtió en un zumbido de fondo. Cada miembro tenía su manera de contribuir. Algunos eran excelentes en la observación, mientras que otros tenían un don para el humor. Nos abrimos paso a través de la espesa maleza, escaneando en busca de cualquier signo de la planta amarilla, justo cuando estaba empezando a perder la esperanza. Un crujido arrepentido en los arbustos llamado mi atención. Hice una señal a la tripulación y nos acercamos a la fuente del ruido. Para mi sorpresa, encontramos un pequeño grupo de plantas, amarillas ocultas entre el follaje más grande. Fue un gran avance, pero aún necesitábamos confirmar que esta era la fuente del problema. Recolectamos muestras cuidadosamente
y las llevamos a nuestra nave espacial para analizar los datos. Confirmaron nuestras sospechas. La planta era, en efecto, altamente invasiva y había sido colocada deliberadamente para causar trastornos. Necesitábamos actuar rápidamente para eliminarla antes de que pudiera extenderse más. El equipo se preparó para el proceso de remoción y pude ver el alivio en el rostro de Tav cuando informamos nuestros hallazgos. Se sintió bien ser parte de una solución, especialmente una que haría una diferencia significativa. El ánimo de la tripulación se elevó mientras trabajábamos juntos para resolver el problema. El secreto de la Luna con el problema de las plantas invasoras estaba bajo control. Dirigimos nuestra atención a los otros misterios de la Luna. El sitio de construcción estaba muy activo, y nuestra presencia era una creencia bienvenida para los trabajadores estresados. Estaban ansiosos por regresar a sus tareas sin preocuparse por más sabotajes. Mientras explorábamos la Luna, descubrimos que había sido diseñado para albergar una amplia gama de hábitats. Había biomas para varias especies, cada una cuidadosamente diseñada para soportar diferentes formas de vida. La complejidad del proceso de terraformación era impresionante, y estaba claro que se había pensado mucho en crear este entorno. Entre las características interesantes, encontramos una estructura de apariencia antigua, parcialmente enterrada en la superficie de la Luna. Era un resto de una civilización anterior, posiblemente un intento temprano de colonización o un puesto de investigación abandonado. La apariencia de la estructura sugería que había estado allí durante mucho tiempo, y su presencia agregó una nueva capa de intriga a nuestra misión. Documentamos el sitio e informamos nuestros encuentros al equipo de construcción. Estaban entusiasmados de aprender sobre el descubrimiento y generó nuevas ideas para sus proyectos futuros. La Luna se estaba convirtiendo en algo más que un sitio de construcción, se estaba convirtiendo en un tesoro de historia y potencial al descubrir el Sabur. Mientras continuamos nuestra exploración, comenzamos a juntar más información sobre el intento de sabotaje. Las plantas invasoras eran solo una parte de un plan más grande. Encontramos evidencia que sugerencia que alguien había estado trabajando detrás de escena para socavar los esfuerzos de construcción. Nuestra investigación nos llevó a un grupo de individuos que habían estado actuando sospechosamente. Se sabía que tenían vínculos con una facción rival, que se beneficiaría de los fracasos. Enfrentarlos era arriesgado, pero era necesario para evitar más interrupciones. El encuentro fue tenso, pero con una negociación cuidadosa y un poco de diplomacia, logramos obtener la información que necesitábamos. El saboteador admitió sus acciones y reveló sus motivos. Resultaron que estaban tratando de interrumpir el proyecto para crear una oportunidad para que su propia facción obtuviera el control de los recursos de la Luna. El empujón final, con el saboteador lidiado y las plantas invasoras eliminadas, nos enfocamos en asegurar que el sitio de construcción fuera seguro. Los trabajadores, ahora libres de interferencias, trabajaron diligentemente para completar sus tareas. El sitio estaba lleno de actividad mientras se hacían los preparativos finales para la llegada de los habitantes. La tripulación y yo asumimos varios roles para apoyar el esfuerzo. Ayudamos con las inspecciones finales, ayudamos a organizar los suministros y nos aseguramos de que todo estaría en su lugar para la gran inauguración de la Luna. Fue un esfuerzo colaborativo y todos contribuyeron a la finalización exitosa del proyecto. Ya que el día de la inauguración oficial de la Luna, había una sensación de logro y anticipación en el aire. El proyecto había enfrentado numerosos desafíos, pero a través del trabajo en equipo y la determinación los habíamos superado. La Luna estaba lista para recibir a sus nuevos habitantes y se sintió como un logro significativo para todos los involucrados. Un nuevo comienzo. La apertura de la Luna fue un éxito. Los habitantes llegaron, y el nuevo entorno era todo lo que habían esperado. El equipo de construcción recibió elogios por sus esfuerzos y el proyecto fue considerado un triunfo para mi tripulación y para mí. Era hora de avanzar hacia nuevas aventuras. Nuestra misión se había completado y estábamos listos para regresar a nuestra nave y explorar la galaxia una vez más. Las experiencias que habíamos ganado y la amistad que habíamos forjado permanecerían con nosotros mientras continuábamos nuestro viaje. Cuando partimos, reflexioné sobre el increíble viaje
en el que habíamos estado desde el talento inesperado de mi voz hasta los desafíos que enfrentamos y superamos. Había sido una aventura llena de crecimiento y descubrimiento. La galaxia era enorme y había muchas más historias esperando ser contadas.